Queridas hermanas y hermanos, en general predico yo para todos, incluyendo a los ancianos, a los adultos, a los niños, pero en ocasiones quiero dirigir la predicación a los niños, aunque también, evidentemente, la pueden entender los adultos. Y para eso, precisamente, escribí este libro que se llama Cuentos para entender el Evangelio, porque gracias a un cuento podemos entender lo que el Evangelio nos quiere decir. El cuento para este cuarto domingo de Pascua se llama Faltan tres. Los papás del pequeño Javier aprovecharon el fin de semana para visitar a unos amigos que vivían en el campo. Mientras iban en el auto, su papá le dijo: «Te va a gustar mucho, vas a conocer muchos animalitos que solo ves por televisión». El niño preguntó: «¿Jirafas, leones y cebras?». Sus padres rieron por la pregunta. Luego su papá le aclaró: «Los animales que tienen nuestros amigos no son animales salvajes. Les sirven para trabajar y tener alimento. Nuestros amigos preparan la tierra para sembrar con un arado jalado por un buey. Buscan leña ayudados por un burrito de carga. Comen huevos de los que ponen las gallinas, aprovechan la leche de la vaca y la convierten en queso o mantequilla. Y también tienen un caballo que les sirve para hacer viajes rápidos y para juntar a las ovejas». El niño preguntó: «¿Ovejas son las que hacen miel y pican cuando uno las provoca?». Los papás volvieron a reír por la confusión del niño. Su mamá le explicó: «Esas son abejas. Las ovejas son los borreguitos». El niño dijo entusiasmado: «¡Ay! Solo los he visto en películas o en el nacimiento que ponemos cada año. Tengo deseos de llegar al campo para conocer a los borreguitos. Estoy contento porque no hay animales salvajes en la casa de nuestros amigos». El papá de Javier le aclaró: «En su casa no hay animales salvajes, pero sí en el monte. Por eso no permitiremos que te alejes mucho de la casa, porque los gatos monteses o los lobos pueden hacerte daño». Cuando llegaron al lugar, el niño se puso feliz. El sitio era maravilloso, lleno de árboles. Los animales domésticos lo impresionaron mucho. También las noches con el sonido de los insectos y el brillo de las estrellas. Pero lo que más llamó su atención fueron las ovejas guardadas en el redil. Al día siguiente, vio que sacaban a las ovejas del redil para llevarlas a comer hierba fresca en el campo. El niño se preocupó al saber que se alejarían de la casa y preguntó: «¿Quién las va a cuidar?». El dueño del lugar lo calmó: «No te preocupes, saldrán en dos grupos o rebaños. Uno lo llevará el pastor Felipe y el otro rebaño estará a cargo de un empleado». Javier se tranquilizó y vio alejarse a los dos rebaños. Mientras tomaban camino, las contó y dijo: «Son muy bonitas y cada grupo tiene 30». Durante la mañana, el niño vio cómo ordeñaban a las vacas y cómo fabricaban queso. Por la tarde, vio el regreso de los rebaños. Contó a las ovejitas y se dio cuenta de que en un grupo faltaban 3. Entonces corrió a decírselo a su papá. «Eran 30 y solo regresaron 27. ¿Qué les pasó?». Esperaron a los pastores. Al que le faltaban 3 ovejas regresaba sano y muy despreocupado, pero el que regresaba con el rebaño completo mostraba heridas en manos y piernas. El niño les preguntó: «¿Qué pasó?». Felipe, el pastor herido, le dijo: «Aparecieron unos lobos». El niño volvió a preguntar: «¿Por qué estás herido y el otro pastor no? ¿Por qué tus ovejas regresaron sanas y completas y las de él no?». Felipe le respondió: «Porque yo amo a mis ovejas, las defendí y no permití que los lobos se las llevaran para matarlas. Luché contra ellos sin importarme que me hicieran daño. Me causaron heridas y me caí en la lucha, pero finalmente logré ahuyentarlas». Javiercito admiró el valor del pastor y el amor por sus ovejitas. Luego le preguntó al otro hombre: «¿Por qué te faltan 3 ovejas?». Sin ninguna preocupación ni vergüenza, el joven le contestó: «A mí no me importan las ovejas,
me importa más mi vida. Cuando vi llegar a los lobos, dejé solo al rebaño para que los animales comieran lo que quisieran. No tengo ninguna herida porque regresé hasta que los lobos se habían ido. Javiercito le dijo valientemente: tú no eres un buen pastor porque no amas a las ovejitas. Permitiste que los lobos te las quitaran y les hicieran daño. El joven se molestó por aquella opinión y enojado les dijo a todos: a mí solo me importa mi salario por llevarlas a pastar. Si los lobos se las comen o no, eso no me importa. El dueño del lugar lo despidió porque no era un buen pastor. Luego felicitó a Felipe por su responsabilidad. Mientras limpiaba sus heridas, le dijo: yo no hago mi trabajo por una paga. Cuido a mis ovejas porque las amo. No permitiré que les quiten la vida. Así lo hizo Jesucristo por nosotros. Él es un buen pastor que murió por nosotros en la cruz para que el pecado y la muerte no nos destruyeran. El pequeño Javier no olvidó aquella experiencia ni la valentía y el amor del buen pastor. Por la noche, antes de dormir, se arrodilló ante su crucifijo y oró: Señor, soy tu ovejita. Te doy gracias porque diste la vida por mí. No dejes que el mal me haga daño y haz que siempre esté en tu rebaño. Amén. De esta manera comienzo la homilía con este cuento. Y lo cuento porque pues muchos niños no conocen ni siquiera qué es una oveja, qué es un pastor. Muchos de ellos ni siquiera han estado cerca de ellas. Y hay que recordar que Cristo utiliza estas imágenes. ¿Por qué? Porque Él sí conocía y la gente que lo escuchaba conocían perfectamente a las ovejas, porque había miles de ovejas cuidadas por pastores para que fueran llevadas especialmente al sacrificio en la Pascua. Y esto significaba que los pastores que tenían que tener mucho cuidado por las ovejas. Cristo también contará, como lo veremos el próximo domingo, historias de campo, de campesinos, de agricultores. ¿Por qué? Porque la gente conocía perfectamente estas historias y de estas historias, de esta forma de vivir, Jesús podía tener una buena enseñanza. Y Jesucristo, ¿por qué habla en esta ocasión de ovejas? ¿Saben por qué? Porque antes de que Él viniera al mundo, los malos sacerdotes, los malos líderes de su pueblo, ¿qué hicieron? Se despreocuparon del pueblo. Y al despreocuparse y dar mal ejemplo, ¿qué pasó? Los malos pastores se echaron a perder, pero también echaron a perder a las ovejas. Y las ovejas, en lugar de llamar la atención a los malos pastores, dijeron: pues si ellos están mal, también nosotros vamos a estar mal. Y el pueblo se echó a perder, cayó en la idolatría, en injusticias, en todo tipo de males. ¿Y qué hizo Dios? Dios dijo: bueno, si no están cumpliendo la promesa que habían dicho de ser mi pueblo, yo me retiro. ¿Qué es lo que pasó? Vino Nabucodonosor con su ejército, destruyó Jerusalén y se llevó a todos los judíos al destierro en Babilonia. Y algunos otros tuvieron que salir huyendo a otras partes. Dicho de otra manera, el rebaño se dispersó, el rebaño fue llevado a lugares terribles por los malos pastores. Y allá, precisamente en Babilonia, apareció un profeta llamado Ezequiel que profetizó muchos años antes de Cristo: Dios enviará ahora a un buen pastor que se preocupará por sus ovejas, que las unirá en un solo rebaño, que irá a buscar a la que está perdida, a la extraviada, que va a curar a la herida y a todas las mantendrá unidas, entregando incluso su vida por ellas. Esa profecía de Ezequiel se cumple en Cristo. Y para que quede claro, por eso Cristo dice: aquello que profetizaba el profeta Ezequiel se cumple en mí. Yo soy el buen pastor que vengo a reunir a todas las ovejas, no únicamente a los judíos, sino a todos los pueblos de la tierra.
Hemos escuchado entonces en este capítulo 10 del Evangelio de San Juan las características del buen pastor. El buen pastor entra por la puerta del corral de las ovejas y no por otra parte, como lo hace el ladrón o un bandido. Llama por su nombre a cada una de sus ovejas. Camina frente a ellas y ellas lo siguen porque conocen su voz. El pastor está dispuesto a dar la vida por sus ovejas. Se preocupa y busca las ovejas perdidas o de otro corral para formar un solo rebaño bajo la guía de un solo pastor. No permite que sus ovejas sean arrancadas de su mano y les da vida. En cuanto a las ovejas, ¿qué nos dice el Evangelio? Escuchan con atención la voz de su pastor. Son fieles a su pastor y no hacen caso a los ladrones, bandidos o voces desconocidas. Conocen a su pastor y por lo tanto están unidas íntimamente a él. Siguen a su pastor con fe y confianza. Claro, la imagen del buen pastor y las ovejas puede quedarse en una imagen sentimental o algo melosa. Por eso es importante reconocer los retos y compromisos que tienen tanto el pastor como las ovejas para mantener el rebaño unido y a salvo. Los ladrones y bandidos esperan a la espera del mejor momento para alargar la mano y robar a las ovejas. Los peligros no dejan de amenazar al rebaño. No hay que tener miedo. En Jesús tenemos un buen pastor y sus ovejas ya sabemos qué hacer. Y ante esto podríamos hacer brevemente y para terminar un examen para pastores y para pastoras. Es decir, por ejemplo, para papás y mamás, educadores, a quienes Dios nos ha encomendado de una manera especial pastorear a sus ovejas. Todo depende del resultado que obtengamos después de examinar nuestra vida, atendiendo a las características del buen pastor que nos presenta hoy el Evangelio. Primero, el buen pastor da la vida por sus ovejas. La pregunta sería, ¿nos matamos? Que es decir, otra forma de decir, dar la vida, para que no les falte lo necesario a nuestras ovejitas. Y lo necesario, caigamos en la cuenta, no es solamente el alimento, sino el cariño, el buen ejemplo, la preocupación por su instrucción religiosa. En el caso de los empresarios o de los gobernantes, pensemos, ¿realmente son buenos pastores que dan la vida, su tiempo, sus esfuerzos por sus ovejas? ¿O se sirven solamente a ellos mismos? ¿O solamente sirven al rebañito que les conviene, a la parte que les conviene y descuidan a los demás? Punto segundo, el buen pastor conoce a sus ovejas. Papá, mamá, dueños de empresas, ¿conocen ustedes a sus ovejas, sus problemas, sus defectos y sus cualidades? ¿Conviven con sus hijos para conocerlos? Tercer punto, el buen pastor se preocupa por las ovejas que no son de su rebaño. La pregunta sería, ¿qué tanto nos interesamos por los compañeros de nuestros hijos, en el caso de los que tienen hijos, por los problemas y necesidades de nuestros trabajadores, en el caso de quienes tienen una empresa, por los ciudadanos, en el caso de quienes están al frente de un gobierno? Creo que el día de hoy es importante lo que nos dice Cristo. Para ser un buen pastor hay que amar a las ovejas, y para ser una buena oveja hay que conocer también al pastor. ¿Cuánta gente no es buena oveja porque no conoce a Cristo? Ni siquiera conoce el camino que Cristo le está invitando a seguir y por lo tanto se pierde y se deja engañar también por falsos pastores, por gente que predica supuestamente en nombre de Dios, pero lamentablemente está buscando su propio interés.